Dios les bendiga a mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 30 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sean ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Y por eso ustedes y yo recibámosla con humildad, desechando toda malicia de nuestra vida, recibámosla con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra. Nos dice allá en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Ustedes y yo, cuando nos dejamos guiar de ella, no caminamos en tinieblas, sino tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos dice en Juan 14:6. Pidámosle al Espíritu Santo que, como dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa, que esté operante en cada uno de nosotros, que ejerza su acción y que nosotros podamos dar un fruto que dure, nos dice allá en Juan capítulo 15, versículo 16. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra del Señor, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estáis fuera a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y os responderá: no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Pero os volverá a decir: no sé de dónde sois. Retiraos de mí todos los malhechores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera, y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios.
pues hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del versículo 22 al 30. El Señor Jesucristo nos habla acerca de la puerta ancha, la puerta angosta y la reprobación de los judíos infieles, y también acerca de la vocación de los gentiles. Empieza diciendo el Evangelio del día de hoy: atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Jesús atravesaba enseñando. Donde él iba siempre enseñando. Lo mismo hacía San Pablo. Por eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 1 en adelante, nos dice: sean imitadores míos como yo soy de Cristo. Jesucristo, donde él iba enseñando. Entonces, obviamente, para nosotros, primeramente, para conocer a Jesucristo, para conocer su Evangelio, tenemos que instruirnos, tenemos que aprender. Entonces luego también tenemos que enseñar, no podemos quedarnos nosotros con la sabiduría que el Señor nos ha dado y no transmitirla. Dice allá en Sabiduría capítulo 7, versículo 13 y 14, con humildad la aprendí y sin envidia la transmito. Así tiene que ser. Pero ante todo tenemos que primero instruirnos en la fe. Romanos 10:17 nos dice: la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Entonces Jesús iba predicando en las ciudades. Por eso, como él hacía, también encargó a sus apóstoles y a sus discípulos que vayan a predicar por todo el mundo. Marcos 16:15, vayan y prediquen la buena nueva por todo el mundo. Mateo 28:18, vayan y prediquen la buena nueva a todas las gentes. Entonces, cuán importante es la necesidad de evangelizar, de catequizar siempre, a pesar de las persecuciones, a pesar de que haya momentos difíciles. Hay que perseverar. Porque si no hubiera momentos difíciles, si no hubiera persecuciones en el momento de evangelizar, entonces ¿dónde estaría la virtud probada? Por eso dicen en Siracías capítulo 2 del versículo 1 en adelante: hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Acepta todo lo que te sobrevenga. Así como se purifica el oro a través del fuego, así se purifican los hijos de Dios a través de la humillación. Entonces, hay que evangelizar allá en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2 nos dice que tenemos que evangelizar sin desanimarnos, sin perder el ánimo, sin falsa vergüenza, sin rodeos y sin desvirtuar la palabra, tal y como ha de ser. Por eso en nuestras oraciones tenemos que pedirle al Señor que nos conceda a nosotros recibir la palabra de Dios con humildad, ponerla por obra con exactitud y transmitirla con fidelidad. Porque cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y no somos capaces de transmitir, no somos capaces de compartir la palabra de Dios, dice, somos como unos infieles, y muchos de nosotros somos así. Allá en la primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice: si alguno no tiene cuidado especialmente de sus familiares, es peor que un infiel. Es peor que un infiel. Entonces, por eso tenemos que siempre compartir la palabra de Dios, especialmente con nuestros familiares, con los que viven con nosotros y con todos cuantos el Señor nos ponga en el camino. Entonces el Señor iba enseñando en todas las ciudades. Por eso ustedes y yo también tenemos que seguir su ejemplo. Es necesario de hoy en día que la palabra de Dios sea esparcida, que sea llevada, que sea sembrada en los corazones de cada persona. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice el Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice el Señor: yo no me complazco en los holocaustos ni sacrificios, sino en el conocimiento de Dios. Y para conocer a Jesucristo tenemos que leer la Sagrada Escritura y alimentarnos de ella. Decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, porque no podemos amar algo que no conozcamos.
Por eso tenemos que conocer nuestra fe para que podamos vivirla, para que podamos amarla. Pero ¿cómo vamos a amar si no conocemos? Por eso es importante alimentarnos de la palabra de Dios y enamorarnos de la palabra de Dios. Uno le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo, luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Entonces le preguntan, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahí viene la pregunta de muchos. ¿Cuántos se van a salvar? Dicen los testigos de Jehová. Obviamente, tergiversando las escrituras o interpretando mal. Utilizan este texto, miren. Utilizan Apocalipsis 14, versículo 1, y también utilizan, pero en el Apocalipsis 14, versículo 1 en adelante, habla de los quienes son vírgenes. De modo que si son casados ya no son vírgenes y de todas maneras no entrarían en el reino de los cielos. Pero en realidad está hablando de los quienes no se han contaminado siendo infieles al Señor. Está hablando de ese tipo espiritualmente. ¿Sí? Ahora, en Apocalipsis capítulo 7, en versículo 4, este es lo que te leen los testigos de Jehová. Dice Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer el versículo 4. Y el número de los marcados con el sello, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces ellos dicen, aquí estamos nosotros, somos 144,000 y nada más. Primeramente, debo de recordarles a mis queridos testigos, que el plan de Dios, a ver, ¿por qué Jesús manda a predicar a todas las gentes? ¿Por qué? Porque quiere que se salven. Mateo 28, 18, vayan y hagan mis discípulos a todas las gentes, bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo los he enseñado. ¿Por qué Dios quiere que se predique a todos? ¿Por qué? En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, para que lleguen al conocimiento pleno de la verdad y que se puedan salvar, es necesario predicarles la palabra de Dios. Y el plan de Dios es que todos se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, ¿por qué dice aquí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, de esos 144,000? De hecho, no son solamente ellos. Los testigos de nadie, digo testigos de nadie porque en realidad no son testigos de Dios que ellos llaman Jehová. Un testigo es aquel que ha visto. Allá en Éxodo capítulo 33, versículo 20 dice, nadie puede ver al Señor y seguir vivo. Entonces solamente se hacen llamar testigos de Jehová para distraer a la persona. Son testigos de nadie, no han visto a Dios. Bien, entonces ellos te leen Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, donde dice que los marcados, les leo otra vez, Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. El número de los marcados con el sello, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Te leen solamente el versículo 4, pero yo te voy a leer el versículo 9 en adelante. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Las vestiduras blancas significa la purificación. Las palmas de la mano significa triunfo. Entonces, dice, aquí vi un gran número de una gran muchedumbre imposible de contar, de todas las razas. Miren, como dice, de toda la nación, de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua. Eso significa católico, universal, que envuelve a todos. Cuando se ve todos y todas, eso es universal. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Por eso es que mandó a predicar en Mateo 28, 18, Marcos 16, 15,
a todas. ¿Por qué? Porque Él quiere que se salven. Versículo 14. Versículo 13. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestidos y las han blanqueado con la sangre del Cordero, los que han sido purificados. Recordemos, cuando nos morimos, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice, vuelve el polvo a la tierra, el cuerpo de la persona, que es de polvo, vuelve a la tierra, le entierran en el cementerio, y el espíritu no muere, el espíritu vuelve a Dios. Sabiduría 2.23 dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza igual a Él, porque Él nos dio su espíritu. ¿Recuerdan Génesis 2.7? Dios hizo al hombre de tierra, sopló en su nariz su espíritu, que es ese aliento de vida. Entonces el espíritu nunca muere, el cuerpo muere, más el espíritu no. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice, vuelve el polvo a la tierra y vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Ahora, el espíritu va a ser juzgado según las obras que hayamos hecho. En 2 de Timoteo capítulo 5 versículo 10 dice que el Señor nos va a juzgar según lo que hemos hecho. Si hemos hecho el bien o hemos hecho el mal, nos va a juzgar según lo que hemos hecho. Ahora, para llegar al cielo y de entrar a la patria celestial, como dicen Filipenses capítulo 3 versículo 20, para llegar a nuestra ciudad, a la ciudad santa, a la ciudad de Dios vivo, en Apocalipsis 21:27 dice, nada manchado entrará allí. Por ejemplo, si nos hemos muerto con ciertos pecados, no vamos a ir al cielo, tenemos que pasar por una purificación. 1 Corintios 3:15 dice que es como quien pasa por el fuego, ese es de purificación. Al infierno no, porque del infierno nadie sale. Nos explica ya en Lucas capítulo 16 del versículo 22 en adelante. Recuerdan el rico y el pobre Lázaro. El rico muere, va al infierno y no puede salir de ahí. Entonces el que va al infierno no puede salir. Al cielo no se puede entrar si no está purificado. Entonces la doctrina del purgatorio enseña que es un estado de purificación donde cuando uno muere se purifica y luego puede ir a gozar de la presencia del Señor. Entonces de eso está hablando aquí en Apocalipsis capítulo 7 del versículo 13 en adelante, de esa gran muchedumbre que vienen porque han lavado sus vestiduras y se han purificado. Como dice en Daniel 12, serán purificados, purgados, y ahí viene el purgatorio. Muy importantísimo esto. Entonces comprendemos y vemos que Dios quiere que se salven todos, no solamente un cierto numerito. Y dice el Señor que esfuércense por entrar por la puerta angosta. Allá en Mateo capítulo 7 del versículo 13 al 14, dice, ancha es la puerta que lleva a la perdición, más que angosta es la puerta que lleva a la salvación y pocos dan con ella, porque para nosotros muchas de las veces escogemos lo más fácil, no nos ponemos a pensar, a recapacitar, a ver qué es lo conveniente, qué me conviene a mí, qué conviene para mi familia, qué me conviene para mi salvación, sino simplemente pensamos en el momento, pensamos momentáneamente, si algo me va mal, en lugar de ponerme a orar, de ponerme de rodillas, me enojo, me pongo inconforme y eso es para mí más fácil. Y si tengo que pedir perdón, me dejo dominar del orgullo. Para mí es más fácil dejarme dominar del orgullo. Entonces todas estas cositas son la muestra que nos gusta salir por la puerta ancha, o sea, por la puerta más fácil. Y dice el Señor que angosta es la puerta y pocos son los que entran por ella, porque se necesita de humildad para someternos a Dios y serle obedientes. Me guste o no me guste, si el Señor Jesucristo me dice en sus mandamientos lo que tengo que hacer, yo hago y punto. Por eso en Gálatas 6:2 dice que tenemos que cumplir los mandamientos de Jesucristo. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estéis fuera a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos, y os responderá,
no sé de dónde vienen. Entonces empezaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y, y has enseñado en nuestras plazas. Pero os volverá a decir, no sé de dónde vienen, retiraos de mí todos los malhechores. Como dice ya en Mateo 7:21, aquel día todos dirán, Señor, Señor, aquel día muchos dirán, Señor, Señor. En Mateo 7:21 dice, en aquel día, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. En aquel día me dirán todos, Señor, hemos echado demonios en tu nombre, hemos hecho esto y aquello. Y dirá él, apartados de mí, agentes de iniquidad, apartados de mí, pecadores. Porque a pesar de conocer la palabra de Dios, muchos de nosotros no tomamos responsabilidad en ponerla por obra. Nos contentamos con escucharla o hablar de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Hasta el diablo habla la palabra de Dios. ¿Recuerdas allá en Mateo 4, Lucas 4? El diablo le cita a Jesús el Salmo 91. Si eres hijo de Dios, bótate de aquí, pues está escrito, dice el diablo, está escrito, Él enviará a sus ángeles para que te tomen de tus manos, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios, como está escrito ya en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, versículo 16, adorarás al Señor tu Dios. Entonces, cuán importante es para que ustedes y yo tomemos en cuenta qué es la voluntad de Dios, como dice en Efesios 5:10, y que cada día procuremos hacer lo que a Dios le agrada. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y eso nos falta a ti y a mí, mi querida hermana y hermano. Nos falta hacerle caso al Señor, como les menciono. No se trata solamente de leer la palabra de Dios o de hablar de Dios y decir a todos, Dios te bendiga, y nuestras obras que vayan completamente a lo contrario de lo que nosotros decimos. Hay que ser coherentes. Y por eso dice, me dirán, Señor, ábrenos. Y yo les diré, nunca los conocí. Apártense de aquí. Cuán importante es ustedes y yo pedirle al Señor que nos dé la gracia de recibir su palabra con humildad, de guardarla con exactitud y transmitirla con fidelidad. Y dice, él cita el Salmo 6, versículo 9, retiraos de mí todos los malhechores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, mientras que a vosotros os echan fuera. Muy importante que no nos suceda eso, que no nos seamos botados al fuego, donde hay llanto y rechinar de dientes, lejos de la presencia del Señor, como dicen 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Cuán importante es la humildad. Eclesiástico capítulo 3 versículo 18 dice, mientras más grande seas, más debes humillarte. Lucas capítulo 1 versículo 51 al 52 nos dice que Dios despide a los soberbios con las manos vacías. Dios le baja de los tronos a los soberbios, más exalta a los humildes. También dice allá Santiago 4:6, Primera de Pedro 5:5 nos invita a que seamos humildes, porque muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. ¿Por qué? Porque el que está encima se cree la máxima Pepsi Cola del desierto y muchas de las veces cree que ya sabe todo y no necesita aprender. Ahí es donde baja la guardia y cae. Por eso el Señor Jesucristo dijo allá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que, el que crea estar firme, cuídese de no caer. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, ustedes y yo busquemos la edificación mutua para el bien para el bien de nosotros mismos y de nuestros hermanos en la fe.
Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté en cada uno de vosotros. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir, denle compartir a este su canal de evangelización y gracias por participar de la meditación del Santo Evangelio del día. Como dicen Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.